Bien chicos de noveno, entonces vamos con la última clase de este parcial. Vamos a resumir la parte de aplicación de las funciones lineales, porque siempre preguntan, y siempre lo he dicho en videos anteriores, cada vez que llegamos a las aplicaciones, preguntan, profe, ¿y para qué nos sirven las cosas que vemos en matemáticas? Evidentemente, pues tiene una razón de ser las matemáticas, y la razón de ser es darle una explicación lógica y racional a los fenómenos que surgen en nuestra naturaleza, en nuestra vida cotidiana. Entonces, en esta parte de aquí solo vamos a analizar la sección 1 y 2, que son datos experimentales, que les van a servir mucho en la clase de física elemental el otro año en los bachilleratos, ya sea en BTP o en BCH, la carrera que usted decida o elija estudiar en su bachillerato. Y también la parte de figuras geométricas, que es más concentrado en el área de las matemáticas. Datos experimentales es química, física, y figuras geométricas tiene que ver más vinculante con matemáticas. Sin embargo, tiene la aplicación, el tema que estamos viendo, de funciones lineales para ambas áreas, tanto para el área de naturales como para el área de matemáticas. Por eso es que lo estoy tomando como a propósito el hecho de tomar estas dos secciones que yo sé que le tienen mucha utilidad. Entonces nos vamos a ir a la parte de la sección número uno. Este ejemplo que aparece acá es de la sección número uno, donde dice datos experimentales en su libro. Resulta ser, jóvenes, que cuando yo tengo o realizo experimentos y yo puedo modelar la función que yo estoy trabajando, esas funciones a mí me sirven para predecir. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Las funciones matemáticas nos sirven para predecir un fenómeno. Bien interesante, y lo vamos a entender en la clase de hoy. En esta clase, en esta parte de la sección uno de datos experimentales, vas a entender que con la matemática te permite a ti predecir un evento futuro de un experimento en particular. Entonces veamos lo que nos dice el ejercicio. La siguiente tabla muestra el cambio de la temperatura cuando se calienta el agua. Es decir, yo tengo aquí como variable independiente x el tiempo. Transcurre 0 minutos hasta 6 minutos, y evidentemente conforme fue aumentando el tiempo, yo tengo acá, esto se llama, lo van a ver el otro año, esto es un beaker, esto es un termómetro que está sujetado sobre una base, un soporte, este es un soporte, y acá abajo tengo un mechero que le da calor evidentemente a esta plancha que está aquí, evidentemente entonces da calor al beaker, el beaker transmite el calor pues por las tres formas de conducción del calor, conducción, convección y radiación, pues el agua se empieza a calentar. Y estas son las temperaturas que tiene el agua en diferentes tiempos o en diferentes momentos. Entonces, vamos a darle una respuesta lógica a lo que nos pregunta el ejercicio. Veamos cuál es la primera pregunta, ya entendiendo el caso de lo que tenemos acá. Me olvidaba decir que la variable dependiente en este caso es la temperatura medida en grados centígrados o grados Celsius, pues con ese termómetro que tenemos por acá. Bien, veamos la primera pregunta. La primera pregunta dice, ubique los puntos que corresponden a los datos de la tabla y nos pregunta qué observamos. Evidentemente, los puntos que vamos a colocar en el plano cartesiano, pues son los puntos que tenemos acá, ¿ok? Los pares ordenados. Evidentemente, en el tiempo cero, ya el agua tenía una temperatura ambiental o una temperatura ambiente de 25 grados. Conforme pasó el primer minuto, el agua calentó a 34 grados centígrados, 2 minutos 44 y así sucesivamente. Entonces, estos pares ordenados que tenemos acá son los que nosotros graficamos en el plano cartesiano de esta forma. Vean que el primer punto, 0,25, es lo que tenemos acá. Si usted analiza, antes de pasar a la otra parte, cada uno de los cuadritos miden 10, en este caso 10 grados centígrados. 10, 20, 30, 40, 50. Es decir, cada rayita representa un incremento de 10 grados centígrados. En el caso del tiempo vamos de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5 minutos, 10 minutos y ahí vamos. Va de uno en uno los incrementos en X, en este caso en el tiempo, y de 10 en 10 los incrementos en la temperatura del agua. Pues cada uno de estos puntos azules que tenemos por acá, que vamos a marcar acá en rojo, este punto, este otro punto, estos puntos pues representan estos pares ordenados que tenemos por acá en la tabla, este par, este otro par, están representados pues evidentemente en la gráfica que tenemos ahí. Entonces la pregunta que nos hacen aquí es, ¿qué observa? Que todos los puntos están dispuestos en una línea recta, es decir,
que el tipo de función que está representando estos puntos es una función de qué tipo. Es una función lineal. ¿Ok? Es una función lineal. Lo que yo tengo aquí representado es una función lineal. Ahora dirán, profe, ¿y usted cómo sabe que es una función lineal? Pues si tú ya te diste cuenta en las clases anteriores, todas las funciones lineales, ¿qué forma tienen? Ya te respondiste, ¿cierto? Es una recta. Y lo que nosotros tenemos acá es una recta representando en este caso el cambio de temperatura conforme va pasando el tiempo. Bien, entonces vamos a ir haciendo el análisis. Quiero que tengamos presente los últimos dos puntos. Fíjate bien, vamos a tomar los últimos dos minutos, el minuto 6 y el minuto 5. Cuando llegamos al minuto 6 la temperatura fue 83 y cuando estábamos en el minuto 5 la temperatura es 73. Quiero que tengas presente en el video esta parte, ¿ok? Por lo que viene después. Ya le dimos respuesta entonces a la primera parte, que la pregunta es ¿qué observa después de graficar los puntos o los pares ordenados? Y ya nos dimos cuenta que tiene la forma de una recta, por tanto tenemos una función lineal ahí. Bien, pasando entonces a la siguiente pregunta. Nos preguntan lo siguiente: si la relación entre X e Y se mantiene un minuto más, fíjate bien la pregunta que hace, aquí viene la parte interesante. Si se mantuviese un minuto más la relación entre X y Y, ¿cuánta, fíjate bien, nos hace una pregunta a futuro, cuánta será la temperatura en el momento cuando el tiempo sea un X igual a 7 minutos? Fíjate qué interesante. Entonces las funciones lineales nos van a servir a nosotros para predecir, que nunca se te olvide esta parte. ¿Para qué nos sirven en los datos experimentales las funciones lineales? Nos sirven para predecir, ¿ok? En los datos experimentales nos sirven para predecir. El otro año que tú tengas laboratorios de física o laboratorios de química, tú te darás cuenta que estas gráficas son muy comunes en los laboratorios de física y química y por tanto esas gráficas lo que nos sirven son para predecir datos experimentales, que es lo que estamos haciendo. Ahora, para darle respuesta a la pregunta, nosotros tenemos que encontrar, fíjate bien, tendríamos que encontrar la ecuación de esa recta, que ya sabemos que es ax más b. Y pues evidentemente para saber la ecuación de la recta, pues tendríamos nosotros que encontrar la pendiente, ¿cierto? Ya el intercepto en x ya lo sabemos, ¿cierto? Que es 25, ¿sí? O sea que este valor de acá es 25, pero no sé el valor de la pendiente. Entonces la pendiente, por eso te decía yo que tenías que tener presente lo siguiente, que los últimos dos momentos, el cambio en y con respecto al cambio en x, que nosotros ya vimos esto como tema de la razón de cambio. Por tanto, aquí voy a tomar los últimos dos puntos. La temperatura en el sexto minuto era 83 grados centígrados y en el quinto minuto era 73, ¿cierto? Menos el tiempo final, que era 6 menos 5. Si tú analizas 83 menos 73 es 10 y 6 menos 5 es 1. 10 entre 1 es 10. Por tanto, la razón de cambio, en este caso de la temperatura con respecto al tiempo, es de 10 grados cada... Lo que estoy diciendo acá, por cierto, lo que estamos diciendo cuando yo analizo esto, estoy diciendo que aumenta la temperatura 10 grados centígrados, ¿cada cuánto? Cada minuto. Eso es lo que estamos diciendo. Cada un minuto la temperatura está aumentando, ¿cuántos grados? 10 minutos. Eso es lo que significa entonces la razón de cambio que nosotros vimos. Por tanto, esta ecuación que nosotros tenemos por acá, pues me quedaría una ecuación de este tipo. Me quedaría entonces la razón de 10x más, en este caso, 25. ¿Ok? Ahora sí, ya podría predecir entonces cuál sería la temperatura cuando yo llego a 7 minutos. ¿Cuál sería esa temperatura? Sencillo. Multiplicar 10 por 7 y a eso sumarle 25. Que sería igual 10 por 7 es 70. Y 70 más 25, pues yo tendría evidentemente una aproximación de temperatura de 95 grados centígrados aproximadamente, tomando en consideración, jóvenes, que tomé como elemento dependiente los últimos dos puntos. Tú puedes jugar en casa tomando cualesquiera dos puntos de acá y pues llegarías a una aproximación de temperatura muy cercana a 95 grados. Bien, ven que es bien interesante esto de las funciones lineales. Entonces, como primera parte, los datos experimentales nos sirven para predecir.
que no se te olvide nunca, para predecir datos experimentales como lo acabamos de ver. Bien, entonces vamos a continuar acá. Aquí en el libro nos dice que es 93 grados centígrados, pero porque tomaron otro par de puntos. Sin embargo, yo tomé los últimos 2 puntos y es una temperatura muy aproximada a 93 grados centígrados. Por tanto, los puntos, ya dijimos que en la número 1 es que tiene una línea recta, y al predecir entonces aproximadamente la temperatura estaría entre 93 y 95 grados centígrados, ¿ok? Porque es un valor aproximado. Muy bien, entonces podemos concluir con lo siguiente en esta parte, que la relación entre la temperatura del agua al calentarse y el tiempo es una función lineal. Cuando tú mires entonces, te pongan el otro año a calentar agua, recuerda que ese calentamiento de agua en el transcurso del tiempo representa una función lineal, donde en este caso X es el tiempo, que es la variable independiente, y Y en este caso es la temperatura del agua conforme vaya pasando el tiempo. Muy bien, espero que hayas entendido. Muy interesante este primer ejemplo que acabamos de hacer, de mucha utilidad y de mucha interés práctico para el otro año, tanto en física elemental como en química. Bien, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio que aparece en la sección número 2 de figuras geométricas, que ese es un ejercicio de análisis más apegado a las matemáticas. Claro, estamos viendo funciones lineales que son matemáticas, sin embargo, lo anterior también es desde el punto de vista de la física y la química, para un laboratorio. En este caso en particular nos dice lo siguiente. El dibujo de la derecha, es decir, lo que tenemos por acá, vean que tengo acá un rectángulo, pero ese rectángulo tiene este segmento, que es el segmento BP, que me forma un triángulo. Entonces, leamos lo que dice el ejercicio. El dibujo de la derecha muestra el rectángulo ABCD, que pues es el rectángulo ABCD. Los lados AB y BC miden 8 centímetros, es decir, este lado y este lado, pues evidentemente, como son lados paralelos del rectángulo, miden lo mismo, 8 centímetros. Y el lado, en este caso, BC con AD, pues miden 10 centímetros, que son los otros dos lados paralelos que forman ese rectángulo. Ahora bien, entendiendo esa parte, entonces lo que mide en cada lado del rectángulo, dice que yo tengo un punto P que avanza en el lado AD. Es decir, yo tengo este punto P, vamos a marcarlo, yo tengo este punto P. Imaginémonos por un momento que este punto P partió de A. Se fue moviendo, hasta que llegó a este momento, ¿no? Dice, el punto P avanza al lado AD desde el punto A, desde este punto, o sea que salió desde el punto A hacia el punto D. O sea que este punto P se va a ir moviendo hasta llegar a esta parte de acá. Entonces, a la velocidad dice acá de 2 centímetros por segundo, es decir, me está dando una constante por acá. Me está diciendo que este punto, su velocidad es que se mueve 2 centímetros cada segundo. Cada segundo que pasa, el punto P se está moviendo 2 centímetros. Y si tú te fijas aquí, este segmento de aquí se está moviendo conforme el punto va avanzando. Ya vamos a ver el análisis de esta parte. Lo que me interesa que tú comprendas ahorita es que este punto P entonces se está moviendo sobre el segmento AD y que su velocidad de movimiento que tiene ese punto P es de 2 centímetros cada segundo. Es decir, pasó un segundo, el punto P se movió 2 centímetros y así sucesivamente. Evidentemente, por lógica, fíjate bien la lógica que tú tienes que utilizar. Si toda esta distancia de aquí, toda esa distancia de acá mide 10 centímetros y el punto P se está moviendo exactamente 2 centímetros cada segundo, pues evidentemente esto lo va a hacer en un intervalo, pues en este caso de 5 segundos, ¿cierto? ¿Ok? Porque estoy diciendo que estoy avanzando 2 centímetros cada segundo. Si yo multiplico 2, en este caso por la cantidad de desplazamientos que tendría el punto P, que serían 5, 2 por 5, pues evidentemente serían, en este caso, los 10 centímetros que yo tendría por acá, que es la distancia que mide AD. ¿Ok? Ok, ya vamos a analizar esa parte, no me quiero adelantar mucho. Entonces, fíjense bien. Por tanto, lo que yo tendría aquí es lo siguiente con el punto P para que me lo entiendas. Aquí está el punto P en una parte, pero va a llegar 2 segundos, 2 centímetros después, un segundo, cuando transcurrió un segundo después, otra vez, miren el movimiento de P, va caminando hacia acá hasta que llegar hasta el punto D. Evidentemente, la figura que se me va formando acá, si ustedes se fijan, pues yo tendría acá un triángulo
Y la otra figura que se me forma, que es esto que voy a marcar en rojo, esta figura de aquí, esto que estoy marcando acá, pues sería un trapecio, ¿cierto? Esto que está aquí, un triángulo. Y esto que está aquí, un trapecio. Ya vamos a ver cómo se relaciona esa parte. Por tanto, entonces, veamos lo que nos pregunta el inciso 1. Exprese la distancia AP, es decir, esta distancia que está aquí, AP, después de X segundos que P salió de A. Como la velocidad es constante, evidentemente, y se mueve 2 centímetros cada segundo, pues evidentemente eso me va a quedar entonces como 2x. Me va a quedar entonces que la distancia que se desplazó va a ser 2 centímetros por segundo por la distancia x que se está desplazando acá, que no lo sabemos. Entonces me va a quedar 2x. Entonces me pregunta acá la otra pregunta. ¿Qué valores puede tomar la variable x? ¿Qué valores puede tomar? Los valores que están en este intervalo que es desde 0 hasta 10 centímetros. Por tanto, la respuesta sería que la distancia se expresa como 2 por x, es decir, la velocidad multiplicado por el tiempo, en este caso, que va a ser x, ¿no? En este caso, x segundos. Y por la otra parte, la variable x toma los valores entre 0 y 5, porque evidentemente no puede tomar más valores porque este intervalo o este segmento AD solo mide 10. Y si tú multiplicas 2 por 5 sustituyendo aquí el valor de x, pues tendrías la cantidad de 10 centímetros, que es lo que mide el segmento AD. No puede medir más. Por tanto, a esto que está aquí se le llama como una restricción de lo que podría entonces tener como distancia ese punto P en este segmento AD. Es la restricción. Hasta 5 entonces máximo en segundos podría entonces tener ese punto P para moverse en todo el segmento AD de la figura. Espero que haya quedado claro el por qué solo son de 0 a 5 segundos lo que se movería este punto P a través del segmento AD. Bien, ya le dimos respuesta entonces a la primera pregunta. Veamos la segunda pregunta. Segunda pregunta. Si el área del cuadrilátero PBCD, es decir, PBCD, es decir, el área del trapecio, y es y centímetros cuadrados, exprese y en términos de x, dibuje la gráfica. Entonces vamos a dibujar una gráfica en función de esta figura que tenemos por acá. Para ello entonces tenemos que el área del trapecio sería igual. Y sería igual al área del rectángulo ABCD, es decir, todo el rectángulo que yo tengo acá, menos el área de este triángulo que tengo acá para encontrar el área de este trapecio, ¿ok? Para encontrar el área de este trapecio tengo que a la figura grande, que es el rectángulo, restarle esta figura que yo tengo aquí, que es un triángulo, para poder encontrar pues el área del trapecio. Lo que estoy diciendo acá es lo siguiente. Yo tengo acá todo el rectángulo, ¿ok? Todo el área del rectángulo serían los 8 centímetros que yo tengo acá, 8 por los 10 centímetros que yo tengo acá, ¿ok? Sin embargo, lo que yo quiero es encontrar el área del trapecio, pero para encontrar el área del trapecio yo ya sé que aquí se me forma un triángulo, y para poder encontrar esta área que te voy a marcar aquí, nada más que aquí ya vamos a volverlo a hacer por acá. Para encontrar toda esta área del trapecio que yo tengo acá, evidentemente al área del rectángulo debo de restarle esta área que tengo aquí, esta otra área que tengo acá, se la debo de quitar, ¿cierto? Para que solo me quede exactamente pues el área del trapecio que yo tendría por aquí, que es lo que te acabo de marcar. Entonces, como tú puedes ver en tu libro, lo que tenemos aquí, vamos a borrar acá también para que nos quede limpio. Ok, bien. Entonces, lo que yo tengo acá es el área del rectángulo ABCD, menos el área del triángulo que yo tengo aquí, que es el triángulo ABP. ABP, que es lo que tengo acá. Evidentemente, el área del rectángulo sería base por altura. La base por la altura sería entonces 10 por 8, que es lo que tengo acá, menos el área de este triángulo de acá, que sería, pues evidentemente como base, es el desplazamiento del punto de A hasta P, que en este caso sería 2x, que sería la base, por la altura, que en este caso es 8, dividido en este caso entre 2. Recuerden que el área de cualquier triángulo es igual a 1/2 por la base por la altura. ¿Ok? En este caso estoy diciendo lo siguiente, estoy diciendo 1/2
por la base. ¿Cuánto es la base? El desplazamiento que tiene el punto P. ¿Cuánto es el desplazamiento? Ya lo vimos, 2x. Por 2x por la altura que son los 8 centímetros que tengo acá. Miren que este 2 con este 2 se me cancela. Y pues me quedaría 1 por 1 es 1, por 8 me quedaría entonces 8x en esta parte de aquí. Que es lo que nosotros vamos a ver en el desglose que tenemos aquí en la presentación. Es decir, me quedaría 10 por 8 es 80 menos. Ya dijimos que este 2 con este 2 se cancela, me quedaría x por 8 es 8x por 1, 8x. Por tanto, la ecuación que representa a todo el área de ese trapecio sería entonces en este caso como 80 menos 8x. Y esta entonces es una función lineal que al graficarla nos quedaría de esta forma. Viendo que el 80 aquí es el intercepto en el eje y que este 8 menos 8x representa la pendiente del valor de menos 8. Es decir, si yo cuento, fíjate bien que aquí esto va de 10 en 10. Quiere decir que el valor de y debo de bajar, en este caso 8. Estamos diciendo que aquí sería 1, 2, 3, 4, en este caso. Y en el valor de x, pues me voy a mover, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta encontrar entonces el otro punto donde yo pueda graficar. Realmente la gráfica tendría que haber bajado 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y moverme pues una unidad, en este caso en x. Sin embargo, aparece truncada la gráfica en esta parte de aquí. Solo aparece este segmento de recta. Bien, jóvenes, entonces hemos culminado con los ejercicios. Entonces podemos decir como respuesta que la función que representa esta figura geométrica es y igual a menos 8x más 80 en el intervalo como restricción de 0 a 5. Bien, como tarea entonces me van a resolver el rombo número 1 y el rombo número 2 que aparece en su libro, recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto pues vamos a responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Nos despedimos entonces con este video con lo que es el segundo parcial y empezamos el día de mañana miércoles con lo que es el repaso de la clase de matemáticas, recordando que el repaso entraría desde lo que es el tema de ecuaciones cuadráticas hasta este último tema que hemos visto que son funciones lineales. Cualquier duda, cualquier inquietud me escriben y estamos entonces ahí en contacto con el repaso de nuestra clase para el segundo parcial. Hasta la próxima.